Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. Aquí empieza Hablando se entiende la gente. La palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan. Con la dirección y conducción de Hans Landolt. Muy buenos días. Ya estamos para empezar. Hablando se entiende la gente. Hoy día, domingo 17 de marzo, en plenas elecciones acá en Lima. Hay más de 6 millones de limeños y limeñas que el día de hoy se movilizan para depositar su voto sobre la revocación o la revocatoria, por el sí o por el no. Bueno, pero nosotros vamos a hablar de otro tema, sin eventualmente hacer algunos comentarios respecto al proceso que está en marcha. Y el tema del que nos vamos a ocupar el día de hoy es la elección del nuevo Papa, de Francisco. Está con nosotros Rolando Ames, sociólogo, politólogo, ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica, asesor de diversos grupos cristianos en Latinoamérica, en fin. Y con él vamos a conversar sobre el tema y vamos a tener también un enlace telefónico con el señor Luis Bacigalupo, que anteriormente también ya participó en este programa previa la elección del Papa. Bien, buenos días Rolando, un gusto estar contigo en este programa. Hans, buenos días, al contrario, muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. Y buenos días Luis también, tengo entendido que ya estás en el teléfono. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, les propongo empezar conversando sobre los trabajos previos, digamos, ¿no? Que hubieron los trabajos del Colegio Cardenalicio, que a todas luces parece ser que son las reuniones donde, como se dice comúnmente, se corta el queso. Es ahí donde se definen las cosas, ¿no? Y efectivamente, digamos, los temas que han sido públicamente digamos, debatidos, conocidos, ha sido el de las finanzas, ¿no? Es decir, los cardenales ahí reunidos, de acuerdo a la propia Constitución Apostólica, tengo entendido, reciben un informe del estado patrimonial y económico de la Santa Sede, y los hombres claves, digamos, de la burocracia estatal del Vaticano exponen sobre esta situación. Y así como ha habido una demanda expresa de los propios cardenales para conocer los informes sobre los Batilix, o sea, sobre las filtraciones de documentos previos, ¿no? ¿Qué tienen que decirnos al respecto? ¿Cómo ven ustedes estos debates previos, digamos, qué tanto han influido, qué han abarcado y cómo han influido en la elección del Papa? Rolando. A ver, mira, a Lucho, a quien saludo, colega profesor en la Universidad Católica, creo que tiene un seguimiento más detallado del proceso, digamos eclesial en estos términos que tú has descrito. Yo lo que diría es que en efecto estas sesiones que no son dentro del cónclave son importantes porque permiten además que los cardenales se traten entre sí, ¿no? Un grupo tan internacional, la Iglesia es casi originalmente global. Hoy día estamos en la época de la globalización y nos llama la atención las corporaciones que pueden estar en cualquier país del mundo. La Iglesia lleva sus 2000 años tratando de estar en todo el mundo. Pero al mismo tiempo los cardenales son como autoridades máximas en sus respectivos países y no tienen ocasión de encontrarse con frecuencia, y probablemente muchos de ellos nunca han hablado personalmente. Bueno, y además compartirán algún idioma al menos, ¿no? También hay todo ese tema. Entonces, sí, efectivamente, esas sesiones son importantes, pero yo creo que aquí se ha dado la coincidencia de dos procesos, ¿no? Ese, que es el previo a la elección, donde van sabiendo que tienen que definir por quién votan y pueden tener ya algunas redes de relación, todos sin duda las tienen, pero no están necesariamente orientadas a tener un candidato. Y entonces todo lo que tú has señalado, los temas estos críticos y superpúblicos que han, digamos, sido motivo de crítica a la Iglesia, están sobre la mesa. Pero digo que el otro proceso es el que viene de
por un lado, los años ya en donde la conciencia de que la burocracia vaticana no está manejando bien los asuntos de la Iglesia y que la Iglesia está de algún modo quedada, la Iglesia Católica está como perdiendo fieles, no respondiendo a no solo los problemas críticos, sino a muchas cosas, estaba como presente ahí sobre la mesa. Con un papa, un intelectual de primer nivel, que puede escribir un libro de sus diálogos con Habermas, uno de los filósofos más ilustres, pero que no necesariamente estaba indicando todavía un cierto camino. Yo creo que hay dos cosas allí que quisiera yo destacar. Uno, que este papa, que o sea, Ratzinger, digamos, convertido en Benedicto, que tenía un perfil más bien conservador, toma una decisión significativa de festejar los 50 años del Concilio Vaticano II con toda fuerza y de remarcar la actualidad del concilio. Esto es muy importante porque significa que el gran movimiento de apertura al mundo moderno que ocurrió hace 50 años y que removió la Iglesia y que le dio una gran vitalidad, el gran hecho de Juan XXIII, resulta que Ratzinger dice, esto es muy actual, tenemos que festejar estos 50 años. Y luego, sorpresivamente, renuncia y fuerza una elección imprevista. Generalmente, ¿no es cierto?, cuando ya un papa está muy viejito y se va a morir, se entiende que ya todo el mundo se mueve en función de quién va a ser el sucesor. Pero aquí, sorpresivamente, este papa que ha hecho una orientación cualitativa y que nadie espera que va a renunciar en ese momento, renuncia. Entonces creo que estamos ante un momento muy movido. Hace un mes esto no era... Claro, no era previsible. Digamos así. Ahí me quedaría. Ahora, bueno, bien, justamente hoy día, en una entrevista que publica el diario El Comercio al cardenal Cipriani, él dice, ¿no?, que en estas reuniones previas se fue delineando la urgencia de una iglesia más viva, más sincera y valiente. También se habló de que hace falta una mayor purificación y transparencia. Se dijo que era necesario que la curia romana entendiera un nuevo ritmo. Es decir, eso lo dice Cipriani, ¿no? Debe ser, evidentemente, parte de una gran discusión que hubo en estos días. ¿Tú qué piensas, Luis? ¿Aló? No sé si se cayó la llamada con Luis Basigalupo. No, acá estoy. Lo que pasa es que estoy escuchando de manera un poco entrecortada. Quiero empezar por saludar a Rolando y señalar que efectivamente hay aquí un cambio importantísimo en el escenario una vez elegido Francisco, pero que todavía tiene como temas pendientes enfrentar aquellas cosas que llevaron a la renuncia de Benedicto, entre las cuales está desde luego el tema Vatilix, que puede considerarse como el detonante en buena cuenta de la renuncia. Es algo que Francisco va a tener que enfrentar en los próximos días. En realidad no es una cosa que pueda esperar demasiado. Ya el cardenal Lehmann en Alemania acaba de pronunciarse hoy día diciendo de que es necesario que Francisco enfrente el tema del informe y entre otras cosas señale quiénes van a ser de manera definitiva las personas que estarán a cargo de los puestos claves en la curia. Claro, justamente no sé si llegaste a escuchar, leí unas declaraciones del día de hoy en El Comercio también del cardenal Cipriani, diciendo que efectivamente había habido en las reuniones previas que se había hablado, se había discutido acerca de la mayor purificación y transparencia que se requería, y que también se requería o era necesario que la curia romana entendiera un nuevo ritmo, es decir, obviamente una tensión ahí en los ministerios, o como le dicen los dicasterios, seguramente quienes controlan esta burocracia estatal, ¿no? Y que ha sido muy cuestionada en razón a los Vatilix, en razón a las finanzas del Banco Vaticano, este Instituto para las Obras de Religión, que es el Banco Vaticano, ¿no?
Y también, obviamente, bueno, ya discutiremos eso después por las prácticas sexuales. Pero, digamos, es un tema, entonces, que ha sido, de hecho, importantísimo en las decisiones, en las coordinaciones y conversaciones previas, ¿no? Aparentemente el apoyo masivo porque parece que la votación ha sido contundente a favor de Francisco en el cónclave, procede de las conversaciones previas donde un grupo de cardenales, particularmente el de los cardenales americanos, influyó mucho para que este sea efectivamente un tema central y que la persona elegida lo asuma con la valentía y el coraje que se requiere. Sí, bueno, esto efectivamente ese es el tema, creo, evidentemente había muchísima expectativa pública, internacional, respecto a cómo se resolverían estos temas. ¿Podría decirse de alguna manera que luego de este cónclave, como en palabras, digamos, del Papa emérito ahora, se supera la división del cuerpo eclesial, al menos en estos temas que eran obviamente motivo de pugna? ¿Qué dice Rolando? Mira, yo lo ponía justamente el hecho de un proceso muy intenso y complejo de cambio para decir que hace un mes no habría sido tan consensual afirmar que por todos los cardenales que la curia estaba mal y que la Iglesia tenía que ponerse al ritmo de los tiempos. Ese es un fenómeno producido, en todo caso es un consenso que puede ser real, pero producido ahorita. Con motivo de la renuncia, en realidad. Exactamente, precipitado por la renuncia. Y en segundo lugar, yo creo que la pluralidad de la Iglesia es clásica por el hecho de ser, en primer lugar, tan grande, pero también por una agenda de asuntos que es múltiple. Entonces decir que se va a superar las tensiones me parece que no es muy realista. Lo que me parece interesante es para dónde va el movimiento, y lo que sí creo que es importante es que ahora el movimiento va en el sentido de afrontemos las críticas que recibimos de afuera y no digamos que las críticas son todas malintencionadas. Creo que ahí el papel de los medios puede ser muy positivo, porque una institución que tiende a encerrarse mucho dentro de sí misma está bombardeada y está asumiendo el que sí, que tiene que renovarse. Por eso es que señalé la continuidad con el concilio como muy importante. Y creo que lo que es fundamental en los primeros gestos del Papa Francisco es que está poniendo el acento, pero de una manera muy concreta, con práctica, con gestos, en relacionarse con la gente de a pie, en salirse del Vaticano, en tratar de pagar su hotel, etcétera. En que no haya además signos ostentosos de riqueza, ¿no? Y claro, y además está diciendo que lo que es fundamental es que la Iglesia camine con el mundo y que anuncie ese Jesús histórico, ese Jesús pobre, y está tomando el nombre Francisco de Asís, que es precisamente el caso de una opción, digamos, de renovación del aparato eclesial radical que se produjo en el siglo franciscana, ¿no? Y no se sabe si jesuítica, digamos, pero conversaremos de eso inmediatamente después de la pausa, porque efectivamente, como ha dicho él mismo, el nombre de Francisco viene Francisco de Asís. Exacto. Y no de Francisco Javier. Pero en fin, Luis, te pido, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos inmediatamente después. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Radio San Borja le recuerda: prevenir situaciones de riesgo es la primera regla para vivir seguro. Por eso, trate de no establecer rutinas, cambie de horarios y de rutas en la medida de lo posible. Si va manejando, transite por los carriles centrales de las avenidas. Así podrá realizar maniobras en caso sea necesario. Radio San Borja, líder en peruanidad. Juntos por la seguridad.
2x2, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Desde hace más de 6 años, el primero en temas de educación, desarrollo y servicios. Un programa para los maestros y la comunidad, producido por Derrama Magisterial. 2x2 con Percy Aquino y Yorka Poemape, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche, la hora de la integración con Rubén Darío Lastarria, y siempre por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Estamos en Hablando se entiende la gente y seguimos conversando con Rolando Ames y Luis Basigalupo sobre la elección del nuevo Papa, de Francisco. Luis, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no. Perfecto. Bueno, comentábamos en el final del bloque anterior, Rolando mencionaba también lo que es un poco los resultados de estas tensiones previas, ¿no? Y que ha dado origen a una elección que trae vientos renovadores en relación a la curia romana y en relación a muchas de las críticas que se habían hecho y que surgieron con motivo de los Batilix, con motivo de las finanzas del Banco Vaticano, etcétera. Pero ciertamente esto se deberá cuando se tome un poco más de tiempo, digamos, y pueda resolver sobre los cargos que ostentan personas tan importantes como el secretario de Estado, el Tarcisio Bertone, o en fin, qué será de la suerte de Ángelo Sodano, y en fin, habrá que ver eso. Es un momento de espera todavía. ¿Qué opinas tú? Y pienso como Rolando que efectivamente el Papa ha dado señales de cambio poderosas, potentes. Hay un simbolismo muy grande en estos primeros días que indica claramente la dirección, pero concuerdo en que hay que ser cautelosos respecto de sus posibilidades reales, y eso significará que es tal vez posible que haya necesidad de negociar con algunos sectores dentro de la curia el proceso de cambio que eventualmente no será tan rápido como las señales parecieran indicar, ¿no? Claro, el problema también no es tan simple, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, hay tensiones que efectivamente se arrastran desde mucho tiempo, desde los años 80, que están vinculadas con los temas económicos. Hay una enorme preocupación por el futuro financiero de la Iglesia Católica a nivel mundial, debido a los recortes que van a tener que hacerse en el IOR por exigencias de transparencia, y debido también a la cantidad enorme de dinero que se está yendo en pago a las víctimas del acoso sexual de los sacerdotes. Sí, bueno, entonces, por eso yo creo que el tema económico es central, y que esto obliga a cualquiera que sea la cabeza a tener que ir con pasos firmes en una dirección, sin duda alguna, pero quizás lentos para las exigencias de un público que quiere ver grandes transformaciones de inmediato, ¿no? Uh-huh. Ahora, un tema del que no hemos hablado, tal vez no han habido gestos o señales luego de la elección del Papa en relación a este tema, que es el de la pederastía, que ha estado obviamente también como uno de los temas críticos asociados a todas estas discusiones y cambios recientes. Pero tal vez podría decirse, no llegó al colegio cardenalicio el cardenal británico O'Brien, acusado de determinadas prácticas sexuales, y según me contaban ayer también, al parecer, encontrándose el Papa Francisco con un cardenal también norteamericano que huyó en realidad de Estados Unidos vía Canadá, llegó y que dijo que iba a recluirse en un convento
de oración, digamos, y que no, que se lo encontró y le dijo que ni siquiera se dejó abrazar o saludar, y le dijo que esperaba que efectivamente se recluya. ¿Hay señales también en relación a este tema tan importante? Yo creo que en concreto, frente al tema de pederastía, hay indicios en el modo de ser y en hechos anteriores de que Francisco puede ser muy explícito, muy duro, puede continuar la orientación de Benedicto y apartarse de la cierta, digamos, resistencia que tuvo Juan Pablo II a enfrentarlo, y que quizás puede ir más lejos. Efectivamente, este incidente con este cardenal americano ha sido muy comentado y tiene todos los avisos de ser cierto, ¿no? Mira, yo lo que creo, y estamos coincidiendo ahí, me parece una fórmula bien con Luis, que se ha definido una dirección, o se está definiendo una dirección grande, pero que en concreto el cómo se vaya a avanzar es todavía muy incierto, y no puede serlo sino cuando todavía no toma, digamos, formalmente el pleno poder, que lo va a tomar recién el martes. Pero quiero insistir en este asunto de la dirección, en que todos estos problemas concretos de gestión, de disciplina, de honestidad, son fundamentales, pero que esos problemas se podían enfrentar de diversos modos, y que ahora el Papa está insistiendo que lo principal es que la Iglesia anuncie un Jesús pobre y que mire las cosas desde el lado de la pobreza. Ayer con los periodistas tuvo frases muy fuertes sobre esto, y entonces si tú miras las cosas desde ahí, y un latinoamericano está casi como naturalmente bien posicionado para mirar las cosas desde el mundo pobre, entonces la necesidad de renovación se hace mucho más fuerte. Y esto podría ir resituando a la Iglesia en el mundo. El hecho de que no quiera usar una limusín no es solo un gesto individual cuando uno es papa. Es el gesto de una autoridad mundial que tiene todos los reflectores y que tiene una autoridad moral indiscutible sobre millones de gente. Uh-huh. Entonces, el mensaje de cambio es cualitativo. El que vaya a concretarse y cómo, no lo sabemos. Ahora, esto me parece que es clave en función, efectivamente, de gestos que tienen que ver con conductas éticas, etcétera, ¿no? Pero, a ver, Luis, comentábamos en un programa anterior, tú señalaste que en todo caso, en el colegio cardenalicio, en realidad, con la composición que ha ido adquiriendo en los últimos dos papas, ¿no? Era realmente ahora básicamente una confrontación o tensión entre conservadores, ¿no? Y ese es lo que es así. Ha ganado un sector, digamos, de conservadores, pero no parece haber una discusión, porque creo que los mensajes también han sido muy fuertes en relación a eso, en relación al tema de matrimonio homosexual, orientación sexual, anticoncepción, aborto, celibato, en fin, todos estos no son, parece, de asuntos donde se abra una discusión dentro de la Iglesia. ¿Te parece, Luis? Sí, esos temas no son los que se van a colocar en discusión. Yo creo que la línea de Francisco en el ámbito doctrinal va a seguir siendo la línea conservadora que habíamos visto durante Benedicto y Juan Pablo. Pero efectivamente yo creo que de lo que se trata en este momento es de hacer notar a un grupo relativamente fuerte todavía de conservadores que ser conservador y mantener la doctrina no pasa de ninguna manera por la cultura del ocultamiento, del silencio, de la falta de transparencia, que muchos creyeron que era garantía de que la Iglesia pudiese mantenerse incólume, firme, en un mundo tan agresivo, tan cambiante como el de ahora. Entonces, esa cultura del encubrimiento, del silencio, es aquella que está siendo atacada desde la época de Benedicto, con toda claridad, por ejemplo, en el tema de la pederastia. Pero
Benedicto conducía las cosas en esa dirección, digamos que con el freno de mano puesto. O sea, él por su papel, por el papel desempeñado durante Juan Pablo II en la Congregación para la Doctrina de la Fe, tenía, digamos, un hándicap muy grande en los esfuerzos que puso en marcha inmediatamente después de elegido Papa para solucionar el tema del abuso sexual. Esta situación ha cambiado drásticamente y ya no encontramos algo así. En el nuevo Papa él tiene sí las manos libres a este respecto y puede trabajar con firmeza en esa misma dirección. Es un trabajo de limpieza que se está haciendo en este campo y en el campo financiero, pero que no afecta en absoluto los temas de doctrina. Bien. Creo que no vamos a ver, hay tiempo antes de la pausa, justo, Rolando, para hacer este comentario, porque me gustaría conocer también tu opinión al respecto, ¿no? Yo en eso totalmente de acuerdo con Luis, totalmente de acuerdo. Ya. Ahora, pues claro, los jesuitas, por ejemplo, también, si queremos mencionar un poco el tema, han estado vinculados a la teología de la liberación, a este propósito de comunión entre religiones. El Papa ha tenido un gesto muy reciente, su primera carta ha sido dirigida al rabino de Roma, digamos, ¿no? Y bueno, el tema también de los derechos humanos, del que vamos a conversar expresamente en relación a los cuestionamientos que hubo en relación al Papa Francisco, ¿no? Pero han sido una orden, digamos, implicada socialmente, ¿no? Y tiene, en el caso de Centroamérica, un historial donde han ofrendado sus vidas muchos jesuitas. Esto parece que, sin embargo, no más se resaltan las virtudes franciscanas que las jesuíticas, ¿o es? Mira, no sé, creo que evidentemente cómo se llama, cómo se va a nombrar el Papa es un hecho central, y al nombrarse Francisco, y entonces Francisco de Asís, Francisco pobre, que de alguna manera interpeló a la jerarquía de su tiempo, ese es el hecho principal. Pero creo que él es considerado en Argentina una persona bastante independiente. Entiendo que, no se puede decir que ahora el general de los jesuitas, su ex superior, va a ser necesariamente una persona de enorme influencia. Los jesuitas además tienden a no tomar estos cargos, y cuando los toman, a dejar a esas personas que asuman ya ese cargo. Claro, pero creo que evidentemente él tiene una identidad jesuita histórica. Claro, creo que la lleva con él. Bien. Y es evidentemente un elemento interesante, ¿no? Vamos a ir a una brevísima pausa. Pero antes de eso, Luis, creo que nos vamos despidiendo ya. Demos gracias por haber participado en esta primera media hora. Ha sido un gusto. Si tienes algo finalmente que añadir, te agradecería. ¿Tienes...? No, muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Un abrazo también para Rolando. Bien, muchísimas gracias, Luis. Ha sido Luis Basigalupo quien participó en esta primera parte del programa. Volvemos después de la pausa y seguimos con Rolando Ames. Radio San Borja le recuerda: prevenir situaciones de riesgo es la primera regla para vivir seguro. Por eso, cuando camine sobre la acera, hágalo alejado del borde que da hacia la calzada. Así evitará los posibles arrebatos. Radio San Borja, líder en peruanidad. Juntos por la seguridad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. 9 de la mañana, 30 minutos. Hoy es domingo 17 de marzo del año 2013. A esta hora de la mañana estamos en comunicación con Genaro Núñez desde el distrito de La Molina. Adelante con tu informe, Genaro. Bien, en cualquier momento estaremos comunicándonos con nuestro compañero Genaro Núñez desde La Molina. Ahora estamos en comunicación con Carlos Román desde el distrito de Surco. Adelante. Muy buenos días, San Borja Noticias.
Hace unos minutos, la primera dama de la nación, Nadine Heredia, llegó al colegio Jorge Chávez de Surco para emitir su derecho a voto. Heredia sufragó en el aula 601 de este centro educativo y la mesa de votación donde emitió su voto es 051545. Hace aproximadamente 15 minutos se ha instalado la mesa de sufragio. Se supo que la demora de la instalación se debió a la ausencia del presidente de mesa. Estamos a la espera de las declaraciones de la primera dama de la nación, informó Carlos Román. En otra de las informaciones, el secretario técnico de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Tábara, sostuvo que los resultados a boca de urna generalmente distan de los resultados oficiales, razón por la cual los ciudadanos deben tomarlos con prudencia. Y hasta las 3 de la tarde de hoy, el RENIEC atenderá a los ciudadanos de Lima para que puedan recoger su DNI, con el fin de cumplir con su deber de sufragio en esta consulta popular de revocatoria. Hasta aquí la información de esta hora. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosamborca.com. Sigue en sintonía de Samborca 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Y aquí seguimos en Hablando se entiende la gente, conversando con Rolando Ames, politólogo, ex miembro de la Comisión de la Verdad, y justamente hablando sobre la elección del Papa Francisco. Uno de los temas que, digamos, ha saltado a las primeras planas, de alguna manera, es la relación del Papa con la dictadura argentina y su compromiso o no con los derechos humanos. ¿Qué tanto peso efectivamente tienen estas sombras que se han planteado sobre el Papa? Mira, como seguramente la mayoría de nosotros, yo tomé noticia con detalle en estos días, ante las denuncias que surgieron sobre todo en la Argentina, y cómo la prensa retomó informaciones de hace años. Mi impresión es que son importantes, pero que también ya los detalles que se tienen permiten como contextualizarlas. En primer lugar, la imagen, y la imagen en este caso tiene mucho de realidad, de la jerarquía argentina en su conjunto, ha sido una imagen de una jerarquía que fue, digamos, si no cómplice, tolerante con la dictadura militar. Y eso en un país donde las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y las responsabilidades directamente de los más altos gobernantes, de los miembros de la Junta, o sea, los presidentes militares de la Argentina, han llegado al punto de que están todos presos. Entonces, claro, y con cadenas perpetuas, ¿no? Y con cadena perpetua. Entonces, claro, una jerarquía cuyo cardenal, el cardenal Primatesta, era una persona que se veía frecuentemente con ellos, ha quedado muy marcada. Y evidentemente esto ha tomado al entonces padre Bergoglio, porque creo que aquí hay que hacer una diferenciación que al comienzo no se hizo, y a mí mismo me desconcerté, tuve que mirar los años para estar seguro, porque él tiene una autoridad importante en ese momento, pero jefe de los jesuitas. Pero es jefe de los jesuitas. Sí. O sea, si quieres, no es una autoridad jerárquica, sino es una autoridad al interior de la orden. Entonces, creo que no lo podemos cargar con el conjunto de la imagen de la jerarquía católica. Pero es cierto que tiene un incidente. Así es. Horacio Verbitsky justamente ha dicho que él en la práctica no protegió, no dio la cara por dos jesuitas que fueron arrestados y que probablemente hasta tuvo, digamos, alguna responsabilidad en que fueran arrestados, ¿no? Efectivamente, sobre eso hay una polémica. Él ha negado siempre, desde aquel tiempo, enfáticamente esto, y más bien ha dicho que él actuó para sacarlos. Mira, yo ahora en este rato creo que lo que tenemos es en un asunto delicado, donde si hay responsabilidades, esas responsabilidades deberían haber ido al Poder Judicial, mucho más en la Argentina. Yo tengo la impresión que es un caso en donde, aún si él cometió errores, me parece que se sitúan en un momento
del 79, me parece que es, ¿no? Muy al Sí, comienzo. él tenía 30 y tantos años, él dice, en su libro que escribió justamente hace poco, ¿no? Y con motivo también sale el libro, creo, con momentos en que él tiene que comparecer ante tribunales argentinos que han descartado, o sea, no lo involucraron en ningún momento. Exactamente. Y él dice que efectivamente no tenía ni la edad, ni las relaciones, nada, no pesaba, digamos, no influía. Y sobre eso también ha descartado toda responsabilidad a un premio Nobel de la Paz como Pérez Esquivel, ¿no? Eso también me parece muy importante. Yo conozco bien a Adolfo Pérez Esquivel, es un duro en materia de defensa de derechos humanos, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay que ver más bien... El mismo sacerdote jesuita que estuvo involucrado dice que, bueno, no sé si le ha quedado muy clara la participación de Bergoglio en ese momento, digamos, pero han celebrado misa juntos, se han abrazado, han dado por cerrado el incidente. Pueden haber sido también interpretaciones del momento, obviamente, ¿no? Mira, aún si ha habido algún tipo de error en ese instante, creo que si ponemos las cosas en el presente, no tienen la magnitud como para, digamos, opacar su derecho actual a, una vez elegido Papa, y en la perspectiva en la que está, tener el beneficio de que lo veamos en práctica hoy. Claro. Creo Ahora, que es un hecho del pasado. Está pendiente una declaración de Francisco, digamos, sobre estos temas, ¿no? Sería muy bueno que él pueda pronunciarse con claridad sobre temas tan importantes. Fíjate, una cosa que sí he podido ver y que es muy interesante, dos. Una, hay un pedido de perdón de la jerarquía argentina. Eso sí, eso claro. El año 2000, así es. Que reconoce lo que acabamos de decir, que fue pasiva, etcétera, etcétera. Sí. Y luego el año 2007 hay también... Ahora, perdón, pero que te interrumpe, pero en el 2000 él ya era obispo. Él era obispo, ¿no? Él era miembro de la conferencia. Sí, o sea, digamos, ahí ya era miembro de la jerarquía, por decirlo así. Exactamente. Y el año 2007, siendo presidente de la conferencia, hay un nuevo documento, esta vez si quieres en un contexto de oración, pero que replica los pedidos de perdón por la falta de fidelidad de la Iglesia y vuelve a tocar el tema de derechos humanos y toca temas muy sensibles de diversa índole. Y eso es una iniciativa de él. Creo que eso también hace que el propio Horacio Berbisky, quien ha sido un periodista importante argentino que vivió en Perú, quien ha sido uno de sus críticos más duros, una vez que ha sido elegido Papa, haya dicho, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Yo dije esto, me reitero, pero vamos a ver qué pasa ahora. Claro, está por verse, efectivamente, está lo que él diga ahora es lo que habrá que tomar en cuenta, efectivamente, en adelante. Vamos, hay otros temas, digamos, que me gustaría poder conversar, y estamos viendo acá también imágenes de la revocación. Ya habrá oportunidad, creo, en el último momento de tocar un poco estos temas de política de hoy, porque ha votado ya Nadine Heredia, como hemos escuchado en la emisora, pero también ahora Susana Villarán está emitiendo su voto. Efectivamente, creo que el proceso corre normalmente, ¿no? Ha habido demoras, pero está en marcha. Pero en fin, nosotros hablando sobre esto del nuevo Papa, el Papa Francisco, hay un tema que lo puso muy intensamente Benedicto XVI, que es que lo que él denominaba el relativismo que corroe el tejido social, el relativismo moral. Y este Papa ha dicho que sin la cruz somos mundanos, y la mundanidad del demonio ha hablado, ¿no? ¿Cómo será este tema? Sigue ahí fuerte, digamos, una discusión. Sí, yo creo que la noción conceptualmente más fina de pecado es la noción de no practicar la fraternidad. O sea, esta mención al demonio tiene siempre, digamos, la posibilidad de ser entendida como apelar a una especie de miedo, de una cosa inmaterial y desconocida. Pero me parece que el Papa está acentuando que, en todo caso, el demonio, en todo caso, los obstáculos para ser cristianos, vienen de un compromiso o de una falta de compromiso con la pobreza o de una tibieza, o sea que la Iglesia se desatiende. En efecto, como dijimos en el bloque anterior, es probable que en algunos temas que tienen más que ver con libertades personales, el Papa sea más bien conservador. Pero yo creo que
Mira, me parece que la modernidad más radical hoy día se plantea el tema de la ética como un tema de sobrevivencia de la especie humana. Ahora, claro, pero tú, esto que has mencionado de la fraternidad, digamos, ¿dónde está la fraternidad cuando no reconoces las diversas orientaciones sexuales? O sea, la diversidad que existe, eres fraterno con el otro, Exactamente. No contigo mismo, ¿no? Pero te das cuenta que entonces, pero totalmente de acuerdo contigo, Hans, pero entonces la entrada para los cristianos, la entrada al tema de la apertura al otro, es precisamente ponerte en el pellejo de ese otro que es distinto a ti. Ese otro que es distinto a ti puede ser una persona que tiene otra opción sexual, que es un gay, y tenemos una cultura machista que nos hace abominar de esto y ridiculizarlo. Estamos aprendiendo a reconocer que es una opción que hay que respetar. Yo creo que en esa onda es que el Papa ha tenido frases muy importantes ayer, por ejemplo, cuando le ha dicho a los periodistas que él los ha bendecido, pero dice, también reconozco que entre ustedes, la mayoría de ustedes, no son creyentes. Entonces quiero ahora, en silencio, dice, ¿no?, ofrecerles mi bendición, pero en los términos de ustedes deseo que les vaya lo mejor. Para mí, ustedes son hijos de Dios, pero los respeto. O sea, tengo la impresión de que en el Papa hay una apertura al tema del otro. Quizá hay algunas dimensiones de esa otredad, de eso el que es distinto, que se sigan rechazando, pero creo que ese es el ejercicio que tenemos por delante. Bueno, creo que justamente ese es un tema que me gustaría conversar, sobre los encuentros y desencuentros entre la razón y la religión, ¿no? Y estas discusiones en realidad que tienen que ver también con la libertad religiosa o la libertad de conciencia, ¿no? Que es, creo, parte de lo que está al fondo, digamos, de este reconocimiento al otro. Pero creo que va a tener que ser inmediatamente después de la pausa, porque aquí sigue el proceso electoral y hay anuncios que tiene que hacer la emisora. Volvemos inmediatamente después para seguir conversando con Rolando Ames sobre la elección del Papa Francisco. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Radio San Borja le recuerda. Prevenir situaciones de riesgo es la primera regla para vivir seguro. Por eso, trate de no establecer rutinas. Cambie de horarios y de rutas en la medida de lo posible. Si va manejando, transite por los carriles centrales de las avenidas. Así podrá realizar maniobras en caso sea necesario. Radio San Borja, líder en peruanidad. Juntos por la seguridad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Continuamos con Revocatoria 2013 aquí en San Borja Noticias. Tenemos un enlace telefónico con nuestro reportero Demetrio Kokchik. Adelante, Demetrio. Gracias. Estamos en el Colegio Juan Alarco de Dahmer en Miraflores, donde la alcaldesa de Lima, Susana Villarance, llegó para emitir su voto. Ella llegó nuevamente tras haber participado en el desayuno en la zona de Barrios Altos. Ella saludó amablemente a los miembros de mesa y procedió a sufragar. Posteriormente salió con un cordón de seguridad muy severo que impidió que la gente de prensa pueda abordarla y sacarle más declaraciones. La alcaldesa en su lista de actividades no tiene otra labor más hasta la tarde, que posiblemente se conozcan algunos resultados a boca de urnas del proceso electoral. Regresamos a estudios, Radio San Borja Noticias. Bien, fue Demetrio Kokchik directamente desde los exteriores del Colegio Juan Alarco de Dahmer. Nosotros seguimos con otro contacto telefónico. Está Carlos Román. Adelante, Carlos. Bien, escuchamos los exteriores del Colegio Juan Alarco de Dahmer, donde todavía se encuentra la señora alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente. Carlos, ¿estás en contacto con nosotros? Bien, nosotros seguimos con San Borja Noticias.
La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosamborca.com. Siga en sintonía de Samborca 911, líder en peruanidad. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, El Defensor de la Justicia, con el doctor Iván Noguera, el Defensor de la Justicia por Radio Samborca 911, líder en peruanidad. Radio Samborca es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosamborca.com. Radio Samborca, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Bueno, y ahora sí, después de esta pausa electoral, continuamos nuestra conversación con Rolando Ames sobre la elección de Francisco I. Y estábamos justamente empezando este tema de la relación entre razón y el encuentro o desencuentro entre razón y religión, y básicamente el tema de libertad religiosa también, que resalta el hecho de la autonomía individual, la autonomía que tiene toda persona de buscar el sentido personal, digamos, que da cuestiones fundamentales, ¿no? Y que no privilegia en realidad ni la conciencia religiosa más que la conciencia secular. Pero este es un tema el diálogo entre razón y religión, es uno de los temas de discusión, ¿no? Donde hay efectivamente diversas entradas, diversas interpretaciones, y seguramente seguirá en el tapete. Se ha vinculado de alguna manera esto al relativismo moral, es decir, que el cuestionamiento o esta libertad religiosa pondría en cuestión, ¿no? Se pondría en cuestión con las afirmaciones del relativismo moral al que hizo énfasis Benedicto XVI. ¿Cómo estamos en relación a este tema? Ya, fíjate, creo que hay que ponerlo primero históricamente, ¿no es cierto? Esta afirmación de la razón se hace fuerte en Occidente en un proceso que va entre 1300, 1400 hasta la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y la modernidad, que es el momento en el cual el hombre dice: soy consciente ahora de que tengo una capacidad racional y crítica de hacerme las preguntas sobre todo y tengo el derecho a respondérmelas con plena libertad. Hasta ese momento el mundo vivía, digamos, bajo una religiosidad como natural y más acrítica, es decir, evidentemente Dios existía ante el misterio de la creación, tiene que haber un creador y yo me inclino ante la realidad tal cual es. Creo que este es el comienzo, y en ese momento, evidentemente, en la práctica de ese tiempo, la Iglesia no es solo que decía que había que creer en Dios, sino la Iglesia era un poder terrenal espectacular, ¿no es cierto? El Papa coronaba a los reyes. Claro. Bueno, es parte después de toda esta cuestión del Estado secular. Exactamente. El Estado no era secular. El poder de las autoridades no venía de la elección, venía de Dios. Y Dios tenía su representante en la tierra también para eso, que era el Papa. Claro, los muchachos que no puedan estar escuchando, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, la humanidad vivió así miles de años. Esto ocurrió solo hace 250 años que empezó este cambio con tanta fuerza. Entonces creo que vivimos todavía bajo esa tensión, pero que lo que está ocurriendo es una renovación y un dinamismo en ambos campos. En el campo de la razón, en ese momento se pensó, sí, pues Dios es producto de la ignorancia. Es la gente que no razona la que cree en Dios. Hoy día, ¿no es cierto?, cuando tú tienes una investigación sobre cómo funciona el cerebro de lo más sofisticada y sobre el cosmos, hay algo así como un sobrecogimiento ante una realidad tan vasta, de un carácter tan envolvente, que la razón sola
¿no es cierto? No puede, así como no puede decir Dios existe, tampoco puede decir Dios no existe. Claro, lo que dicen, la razón no explica todo. Digamos, por ejemplo, la razón no explica el amor, por decirlo de una manera, ¿no? Pero lo que voy, sigue habiendo esto. Hay mucho, se ha avanzado en términos de un Estado laico, pero digamos que también hay una fuerte resistencia por parte de la religión de perder esa influencia, esa capacidad de decisión en las políticas mundanas. Bueno, pero entonces ya estamos, para ir rápido a nuestro tema, entonces ya estamos ante el hecho de que ya no se trata de que los poderes de las iglesias, y digámoslo en concreto, de la Iglesia Católica, tengan que decir, mire, no se meta con el tema de Dios porque Dios existe y usted tiene que creerlo. Ya no, la Iglesia ahora entendió que la libertad humana da derecho a decir yo no creo en Dios y esa persona tiene que ser respetada. Pero entonces estamos en el tema del afecto, del amor, de la vida, del misterio de la vida, y en el tema del misterio de la vida también la Iglesia está reconociendo que finalmente el Dios que predica la Iglesia Católica, Jesús, es una persona que vivió como hombre, que murió en cruz y que dejó su tarea a la libertad de los hombres. Te leo una cosa dicha ayer por Francisco I que me parece muy interesante. Dice, Cristo es el pastor de la Iglesia, pero su presencia en la historia pasa a través de la libertad de los hombres. Uno de ellos es elegido para servir como su vicario. Pero te das cuenta que la afirmación de que Dios no actúa sino a través de hombres libres significa respetar, por supuesto, el Estado laico, porque el cómo se ejercita la autoridad política y qué política económica o qué política cultural hace el Estado no puede ser dictado por el Evangelio. Estamos en eso, en un rato que me parece que es muy importante y que digamos, le da más valor a la vida personal concreta y a la práctica concreta de todos. Creo que hoy el gran tema es la cultura, y ahí yo creo que hay un encuentro de fondo entre las preocupaciones de la humanidad y la preocupación de la fraternidad cristiana. Ahora, pero a ver, justamente, claro, podría alegarse también de que no es lo mismo la situación de la religión católica, por ejemplo, con el Islam, donde existen estados confesionales, ¿no? Y hay la primavera árabe, de todas maneras, no termina de establecer estados laicos, por decirlo, y democráticos, ¿no? Pero, sin embargo, acá todavía se discute mucho, justamente en relación a los temas que mencionábamos antes, sobre la influencia de la Iglesia por un tema más bien justamente de convicción religiosa e influir en asuntos que tienen que ver con la libertad de los hombres, como dices tú, o de las personas, para hablar bien. Pero en todo caso, en ese caso estamos, si quieres, ante una insuficiente evangelización cristiana. O sea, en tu interpretación, digamos, pero es que lo estoy diciendo adrede, ya, muy bien. Porque es justo desde una pauta cristiana, es negativo que la Iglesia pretenda intervenir sobre la libertad de los hombres, desde una perspectiva cristiana. Por eso lo estoy diciendo adrede. Claro. O sea, cuando te digo, cuando el Papa dice, claro, Dios interviene en la historia solo a través de la libertad de los hombres, está diciendo algo muy fuerte. Hay que respetar esa libertad. Ahora, ¿cuál es el sentido de esa libertad? Ahí es donde tanto el no creyente como el creyente pueden coincidir, y lo que ofrece la Iglesia es cada vez más ese mensaje histórico de fraternidad al cual el Papa se está refiriendo mucho, y que creo que le da un sentido, le da un porqué, le da un proyecto a una humanidad que está discutiendo si el desarrollo que ahora tanto afirmamos es sostenible o no es sostenible. Es decir, el hombre es tan poderoso ahora que puede estar en sus manos la suerte del planeta. Claro, por supuesto. Ahora, pero mira, esa es una, una afirmación que dice ahora como Francisco, pero como Bergoglio, digamos, en la Argentina, él ha tenido también posiciones de lo más tradicionales y conservadoras en relación al matrimonio gay. Entonces, ¿habrá una evolución, crees tú?
O sea, de no intervenir, porque intervino directamente en las discusiones de política argentina, ¿no? Estatal. Bueno, yo sí creo que evidentemente cuando hemos estado diciendo de que es un proceso histórico largo, yo creo que hay tendencias conservadoras en la Iglesia, y de lo que he oído de la trayectoria de Monseñor Bergoglio, evidentemente él ha tenido afirmaciones al parecer duras sobre ese tipo, y habrá que ver qué pasa, pero hay que esperar que su apertura cristiana sea una apertura humana, porque son inseparables, ¿no? Uh-huh. Él está diciendo una cosa también el otro día que me llamó la atención. Se acercó, parece, a unos sacerdotes que estaban confesando y les dijo algo así como sean misericordiosos, algo así como perdónenlos a todos en el mejor de los sentidos, o sea, acójanlos. Uh-huh. Yo creo que ahí en la Iglesia hay una diferencia bien paradójica entre la rigidez a veces de ciertas afirmaciones conceptuales y la práctica de cercanía. Uh-huh. Yo quisiera saber si cuando algunos sacerdotes, ¿no es cierto?, antimatrimonio gay, escuchan a un gay confesándose. A ver si hay coherencia o no hay coherencia. Uh-huh. Sí. Bueno, muy bien, Rolando, ha sido muy interesante realmente lo que has dicho. Espero que sea así, especialmente en nuestro país, además, donde todavía vivimos una fuerte influencia a veces de ciertos sectores de la jerarquía, de la jerarquía de la Iglesia Católica, interviniendo sobre temas de política de Estado, y donde existen además, y a veces es difícil reconocerlo, diferentes religiones, diferentes creencias, y por supuesto también ateos y laicos que no tienen una convicción religiosa particular, ¿no? Bueno, ha sido la conversación con Rolando Ames, politólogo, profesor de la Pontificia Universidad Católica, sobre la elección de Francisco, y efectivamente un tema que seguramente, como ya han dicho, dará que hablar. Este es un papa que ofrece, por lo visto, por sus declaraciones y gestos, titulares para los próximos meses y años seguramente. Muchísimas gracias, Rolando, por participar en Hablando se entiende la gente, y seguimos entonces con la jornada electoral. No se olvide de ir a votar. Hablando se entiende la gente. Nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana. Vía los 91.1 de Radio San Borja, con la dirección y conducción de Hans Landot y la producción de Yamira Albán. Escríbanos a hablamosgente@gmail.com. Síganos en Twitter @hablamosgente y @Radio San Borja.